Vinicius Junior está de vuelta. Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, en esta ocasión para comentar un aspecto un poquito más concreto tras la victoria de ayer del Real Madrid frente al Salzburgo por 0-3, una victoria, un triunfo que le permite ser primero de grupo y que le lleva al lado complicado del cuadro del Mundial de Clubes, pero evitando de esta manera al Manchester City y viéndose las caras frente a la Juventus de Turín, un partido que evidentemente fue superior el Real Madrid, en el que el Real Madrid a mí me gustó muchísimo en los primeros 45 minutos, presión alta, buena salida de pelota, fluidez, dinamismo y por supuesto sacando o dando frutos cada una de las individualidades, pero sobre todo destacando la individualidad de Vinicius Junior, que para mí fue el mejor jugador del partido, que para mí volvió a ser el que fue durante la 23-24, con un nivel que le permitió ser considerado, al menos desde mi punto de vista, como el mejor jugador del mundo, a pesar de que no recibiera el famoso Balón de Oro. Y hay que decir que fue una exhibición de ayer de Vinicius Junior que a posterior o que a continuación veremos más detenidamente, pero que ya por supuesto Xabi Alonso lo dejó ver en rueda de prensa tras el partido. Ha conectado con ella. Sí, Vini ha hecho un gran partido, pero no solo me quedo con el gol y con la asistencia, me quedo con su sacrificio, con su compromiso defensivo, el saber juntarse, el saber cuando el central derecho progresaba hacer las vueltas por detrás, no quedarse descolgado, y eso nos ha permitido jugar muy juntos, tanto con balón como sin balón, sobre todo en la primera parte, y luego en ataque ahí pues tenía un poco más de libertad en esa posición, un poco no tan abierto, más intermedio, llegando bien al área, asociándose bien con Gonzalo, que Gonzalo pues desgasta mucho a los centrales y te puede dar esa libertad que también se ha beneficiado Jude. Y bueno, contento por Vini porque bueno, al final marcar, dar esa asistencia, tener buenas sensaciones es importante para cada jugador, no solo Vini, creo que muchos también hoy se van con buen feeling, yo también, pero hay que seguir, esto todavía queda mucho recorrido. Bueno, antes de seguir y antes de entrar en las estadísticas de Vinicius concretamente, recordar que este vídeo lo he cogido de la cuenta de señor Naniño, que subió un fragmento de la rueda de prensa, y evidentemente desde aquí mencionarle que menos. Y por supuesto destacar varias cosas. Destaca evidentemente que su partido fue buenísimo, más allá de el gol y la asistencia, que también tuvo buenas palabras para esa asistencia de tacón que tanto recordó a José María Gutiérrez Guti, pero sobre todo destacó esa comprensión del fútbol, de tener que estar corriendo cada segundo, de tener que estar presionando, ese compromiso individual para el compromiso colectivo o para el devenir colectivo del Real Madrid, que tanto o que tan bien le vino, también combinándose muy bien con Gonzalo, y destacando que evidentemente no estuvo tan abierto como suele ser común en Vinicius Junior en esa banda izquierda, sino un poquito más centrado, que por otro lado ahora comentaremos. A mí personalmente me está encantando esta faceta del futbolista brasileño, no como 10, pero sí como una especie de punta por dentro, acercándole más al gol, acercándole más a las combinaciones con otros futbolistas y siendo más peligroso de cara a puerta. Al final ayer tiene ese gol, esa asistencia, pero tiene también un par más que le saca el portero. En cuanto a sus estadísticas, jugó 67 minutos, salió sustituido por Rodrigo Goes, marcó un gol, asistió una vez, tiró 2 veces a portería. De hecho tiene un mano a mano que para mí falla la más difícil, falla la más fácil y marca la más difícil. Luego no tiene ningún tiro fuera, ningún tiro bloqueado. Tiene 3 de 6 regates completados, que ya viene a ser un poquito más normal en Vinicius Junior. Por lo menos la mitad de lo que hace lo completa. Ocasiones claras falladas, una, que es la que estaba comentando. Toques 52, pases precisos 76, pases claves 2, que también es bastante llamativo, porque al final Vinicius Junior es un jugador que siempre te pone en la boca de gol a sus compañeros. Un centro acertado de 2, 4 de 5 pases largos acertados, una ocasión clara creada. Luego también en duelos ganados ganó 4 de 9, prácticamente la mitad. Duelos aéreos pues no tuvo ninguno, posesiones perdidas 19, pero al final yo el otro día cuando critiqué las posesiones perdidas de Vinicius era porque realmente ni siquiera completó un regate, no estuvo nada acertado y encima perdía balones, pero al final que Vinicius pierda balones es más o menos normal porque muchas veces encara. Entonces, al final, que pierda balones es algo
digamos, normal, es algo que entra dentro de su manera de entender el fútbol en ese uno contra uno que muchas veces pasa, pero que otras veces pues no, evidentemente. Y solo recibió una falta. A mí el partido de Vinicius Junior, perdón, me encantó. Me encantó. Evidentemente, parece un partido sacado de la 23-24, como he dicho anteriormente. Sobre todo porque le vimos muy por dentro, como en aquella doble punta del famoso 4-4-2 en rombo de Carlo Ancelotti en la 23-24. Con Jude Bellingham siendo interior, pero también acercando mucho al resto de sus futbolistas o de sus compañeros al gol. Ayer Vinicius, como digo, me encantó su partido. Sé que evidentemente había muchos esperándole, sobre todo después de, como digo, una segunda parte de la temporada bastante mala, bastante decepcionante. Para incluso los que siempre hemos confiado en Vinicius, fue bastante desilusionante ver cómo después de ese traumado Balón de Oro no consiguió recuperarse anímicamente, y mentalmente y futbolísticamente tampoco. Y es evidente que ver a Vinicius en este nivel es muy positivo, pero ya no solo para él, sino para el Real Madrid. Como siempre digo, cuando Vinicius Junior está bien, el Real Madrid está bien, porque al final tiene un jugador que recaba mucho fútbol, que acapara mucho campo, que realmente tiene o puede conllevar el peligro de un equipo entero él solo. Y aunque es verdad que no le vimos en una faceta de extremo puro, de uno para uno, de intentarlo, hasta desequilibrar y poner un centro o poner una asistencia, sí que le vimos pues muy participativo por dentro, asociándose muy bien entre líneas, que como digo a mí me ha sorprendido mucho esta faceta y creo que es un jugador por dentro que está por descubrir y que por otro lado le va a acercar mucho tanto al gol como a las asistencias más allá de lo que ya estaba. Y evidentemente es que deja un golazo que para mí pues me parece muy complicado, porque al final sí que le mete un gran pase Jude Bellingham, pero luego tiene que, digamos, arreglárselas él solo para recortar y ponerla con la izquierda donde la pone. Y es verdad que, como he dicho antes, marca la más difícil, porque a mí, de todas las que tiene, creo que es la más complicada de anotar. Y luego falló, o mejor dicho, antes de esa, falló la más fácil, un mano a mano, que por otro lado creo que habla un poco del momento de confianza que vivía, ¿no? O que vive, más o menos. Creo que es una jugada, el mano a mano ese que falla, que el Vinicius de la 23-24 puede, primero, o recortar y definir a portería vacía, o segundo, definir un poquito más a media altura, complicando más la acción del portero. Creo que quiere asegurar demasiado el tiro, quiere rasearlo y ni siquiera esquinarlo tanto como se pudiera haber podido. Y la realidad es que al final se la para el portero. Luego, como digo, marca la más difícil, una jugada que además define con la izquierda, que es su pierna menos buena. Y por supuesto, luego en el segundo gol del Real Madrid, en el de Valverde, deja un tacón maravilloso que para mí, como dije en mi cuenta de Twitter, es abusivo, es algo abusivo, porque es verdad que recuerda al de Guti, sin ser el de Guti, porque el de Guti me parece más complicado, porque el de Guti sí que me parece un taconazo y el de Vinicius me parece más una pisada hacia atrás, pero creo que evidentemente habla mucho de la evolución en el partido. Vemos ese mano a mano que falla por momento de confianza, y luego cuando marca un golazo, él se viene arriba y se permite el lujo, de, por así decirlo, de en un mano a mano tener la sangre fría y el talento necesario para dejar una pisada hacia su compañero, hacia Valverde, y que éste anotara. Como digo, es muy positivo que Vinicius vuelva a este nivel, sobre todo ya no él por sí mismo, sino por cómo el Real Madrid necesita a este tipo de futbolistas. Creo además, y también lo comentó en rueda de prensa el propio Xabi Alonso, que cuando vuelva Mbappé evidentemente lo hará por Gonzalo, y creo que lo bueno, o mejor dicho, según él, lo bueno que tienen ambos es que son muy móviles, que se pueden intercambiar posiciones y eso puede dañar a la defensa del conjunto rival. Y como digo, creo que la gran tarea que tiene Xabi Alonso por delante, tanto con Vinicius como con Mbappé, es encontrar esas sinergias que el año pasado prácticamente ni se vieron. Es verdad que al final Vinicius fue el jugador que más asistencias le dio a Mbappé en todos sus goles, pero como digo, creo que se vio ya no solo las sinergias entre pases, entre movimientos, entre paredes, es el hecho de que los dos tiraban los desmarques hacia el mismo lado. Parecía poco trabajado esta dupla de Vinicius y Kylian Mbappé, y creo que con Xabi Alonso podemos ver evidentemente una dupla mejor, o mejor trabajada, mejor dicho, y evidentemente para eso tiene que volver el mejor Vinicius, que también necesita combinarlo con un gran Kylian Mbappé. Creo que además uno de los grandes problemas que tuvo el Real Madrid el año pasado es que en ningún momento consiguió combinar a Vinicius y a Kylian Mbappé en un gran momento de forma a la vez. Al principio de temporada empezó mejor Vinicius, Mbappé tenía un poquito más de dudas, un poquito más
o pérdida de confianza. Y cuando Mbappé consiguió recuperar esa confianza, quien perdió o quien generó dudas fue Vinicius Junior, que después del Balón de Oro, como digo, mentalmente y futbolísticamente estaba muy lejos de su mejor nivel, sobre todo en las grandes citas. Por supuesto, como digo, ese partido frente a la Juventus es muy importante. Está muy bien la fase de grupos, donde se ha visto una gran evolución yendo de menos a más frente al Hilal, frente a Pachuca y frente a Salzburgo, teniendo esos primeros 45 minutos frente al conjunto austriaco como la gran muestra o el gran ejemplo de cómo trabajar y de cómo rendir en este Mundial de Clubes bajo las órdenes de Xabi Alonso. Creo que lo positivo es que parece que el mensaje está llegando y ya lo están creyendo cada uno de los futbolistas individualmente, y eso es importantísimo para ahora, que es cuando viene el primer rival, como digo, potente como la Juventus de Turín, que quizás no sea la mejor Juventus de los últimos años, pero que evidentemente es un grande europeo y un grande mundial y que te va a poner las cosas mucho más complicadas que Salzburgo, Pachuca y Al Hilal. Hay que ver ahí cómo el Real Madrid se dispone, cómo el Real Madrid de Xabi Alonso encara este partido y cómo las grandes estrellas, ver si se mantiene el nivel de Güler, ver si Hausen también sigue rindiendo, ver si Bellingham y Vinicius están volviendo a ese mejor nivel que tanto le vimos en la 23-24, ver si todo eso que hemos visto de menos a más sigue yendo de menos a más y sigue evolucionando en partidos como el de la Juventus de Turín, en unos octavos de final del Mundial de Clubes que, como digo, ya se va poniendo caliente, ya va cogiendo ritmo. Y ahora empieza lo bueno, ahora empieza lo mejor, ahora empieza la ronda del caos, un error te mata, y aquí el Real Madrid, por experiencia, suele ser favorito, pero nunca se sabe. Yo con esto me despido, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dar like, comentar y compartir, y nos vemos próximamente con mucho más fútbol y con muchos más vídeos.